respuesta inmune humoral. No sé qué me llega. No puedo con el teléfono, dos cosas no puedo hacer. Bueno, vamos a ver respuesta inmune humoral. Cérrame bien esa puerta, por favor. Tantos chicos, ratito. Bueno, ya en varias clases han visto que la respuesta inmune adaptativa podría ser una respuesta inmune humoral o una respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral que vamos a ver hoy está mediada por anticuerpos. La respuesta inmune celular que vamos a ver en otras clases está mediada por células. Entonces, en la humoral, que está mediada por anticuerpos que son secretados por las células plasmáticas. Los anticuerpos no son secretados por los linfocitos B, sino que los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas que son las que secretan los anticuerpos. Por lo tanto, ustedes, por todas las funciones que ya hemos visto de las inmunoglobulinas, ustedes se dan cuenta que los anticuerpos son componentes importantes y esenciales para que se desencadene una respuesta inmune adaptativa. Estos anticuerpos van a combatir al patógeno, ese patógeno que está extracelular, o sea, los que se replican fuera de la célula, y también va a evitar la diseminación de patógenos que se puedan replicar adentro de la célula. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, voy a correr esto. Bueno. A ver, no, lo voy a poner para allá. Ahí. Bueno, yo he comenzado por esta diapositiva para empezar de lo más fino y después vamos a ampliar. Hay varios subtipos de linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B son los responsables o los protagonistas de la respuesta inmune humoral. Los linfocitos B hay varios subtipos y van a responder de forma diferente frente a distintos antígenos. Hay una población que se llama linfocitos B foliculares, que se los denomina como B2, que son los linfocitos que están en el ganglio y en otros órganos linfáticos y formando los folículos. Recuerdan que en el ganglio estaban los folículos en la zona de la corteza. Hay folículos primarios y folículos secundarios, ya vamos a ver cuáles son. Estos linfocitos van a activarse por antígenos proteínicos y van a necesitar la cooperación del linfocito T cooperador. Por lo tanto, los linfocitos B2 van a dar una respuesta dependiente de linfocitos T. Estos son los linfocitos responsables después, le digo así, pero ya lo van a entender, el cambio de isotipo, el aumento de la afinidad y la producción de células plasmáticas de larga vida. Cambio de isotipo quiere decir que van a dar, los isotipos están dados por IgG, IgA o IgE. Recuerdan cuando hemos visto la clase de anticuerpos. Después tenemos la población que se llama linfocitos B de la zona marginal del vaso. Están dentro de los órganos linfáticos secundarios que van a responder a antígenos multivalentes como polisacáridos, como lípidos, que vienen a través de la sangre, también antígenos nativos como bacterias, que van a llegar al vaso
como antígeno nativo sin procesar, y van a montar una respuesta T independiente. Esta respuesta, ya vamos a ver, va a producir solamente IgG a través de células plasmáticas de vida corta, de vida media corta. Y la otra población, que son 3 poblaciones de linfocitos, se llaman linfocitos B1, que están en los tejidos mucosos y en la cavidad peritoneal. También van a responder a los mismos polisacáridos y lípidos de estos que están acá, pero nada más que la vía de entrada es distinta. Y también son linfocitos B que T independientes. También van a producir solo IgM y van a producir células plasmáticas de vida media corta. Bueno, los linfocitos B maduran en la médula ósea. Salen de la médula ósea como prelinfocitos B en su citoplasma tienen las cadenas Mu. Recuerda que las cadenas Mu son las cadenas H, las cadenas H de las inmunoglobulinas, y la Mu es la cadena pesada de la inmunoglobulina M. Pero no tiene completa la inmunoglobulina M, sino solo las cadenas pesadas o Mu, que están en el citoplasma. Después este prelinfocito va a pasar al linfocito maduro. Un linfocito maduro quiere decir que ya tiene su receptor antigénico que se llama BCR, receptor de la célula B. El BCR que está formado por inmunoglobulina D e inmunoglobulina M en la membrana, por eso acá les he puesto, esta está en el citoplasma y el BCR es el receptor antigénico de los linfocitos B que están en la membrana del linfocito. Cuando ya aparece el BCR, el linfocito B está, pasa de acá al maduro, ya está maduro, y todavía acá no ha estado en contacto con el antígeno. Cuando pasa y ya está en contacto con el antígeno, ya se transforma el linfocito B maduro y ya hace el cambio de clase o cambio de isotipo para transformarse en célula plasmática productora de inmunoglobulinas. Cuando el linfocito B sale de la médula ósea, ya tiene su BCR funcional, ya está completamente maduro. En los órganos linfáticos secundarios, el linfocito inmaduro sufre lo que se llama, y lo vamos a ver después, la tolerancia periférica, pero eso es al margen, después lo veremos. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, en esta diapositiva, a ver un momentito, voy a correr esto un poquito. Bien. Esta diapositiva está para explicarles cómo llegan o por dónde llegan los antígenos para unirse al linfocito B, al BCR del linfocito B. Bueno, esto que tienen acá es la parte de la corteza de un ganglio linfático. Estos son los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Y por acá está la médula del ganglio linfático. Entonces, tenemos que los antígenos llegan desde los tejidos a través de los linfáticos aferentes, ¿sí? Y van a drenar en el espacio, acá dice seno subcapsular, drenan en el espacio subcapsular del ganglio, donde hay macrófagos. Si este antígeno que ha entrado por los linfáticos aferentes es pequeño, pasa directamente por este conducto y llega directamente ¿a dónde? Al folículo primario, donde están los linfocitos B, acá les he puesto linfocitos B vírgenes o naive. Estos linfocitos B son los linfocitos que ya tienen su receptor BCR perfectamente formado en su membrana y que van a reconocer
a este antígeno pequeño antígeno nativo, acá les he puesto, sin procesar. Eso significa nativo. Ahora, si los antígenos son más grandes, acá les he puesto más grandes, son tomados en el seno subcapsular por los macrófagos, y los macrófagos o las células dendríticas le van a presentar, los llevan a los folículos, y las células dendríticas, también pueden ser las células dendríticas que toman patógenos que han ingresado por la sangre a través de la médula. ¿Se acuerdan que por acá está el hilio de los ganglios linfáticos? Los patógenos que ingresan por la sangre son tomados por las células dendríticas y transportados también al folículo. También hay antígenos que se forman por inmunocomplejos, ¿sí? Que son opsonizados, recuerdan, por fragmentos del C3b. ¿Se acuerdan que la revisan a la clase de complemento? Tenemos el fragmento C3d, que se va a unir a ese antígeno que está en ese inmunocomplejo y se une al CR2 o CR21, y esto es capaz de potenciar a la activación del linfocito B. Esto lo ven porque ya está explicado en la clase de complemento. Bueno, acá tenemos entonces los antígenos más grandes, acá dice antígenos más grandes captados por los macrófagos en el seno capsular y por las células, y todo esto lo llevan al folículo, ¿sí? En todos los casos, ya sea que venga por el macrófago o por las células dendríticas, en todos los casos el antígeno que se va a presentar a estos linfocitos B vírgenes son antígenos nativos, que no están procesados todavía. Bueno, este es el BCR, a ver, voy a... Este es el BCR o receptor antigénico de los linfocitos B. Es el mismo que está acá. Este receptor es una inmunoglobulina M, ¿ven? Es una inmunoglobulina M que tiene 4 dominios en su cadena pesada, en su dominio constante, y a su vez está asociada por 2 heterodímeros alfa-beta, que también se llaman CD79, un alfa y un beta, que forman el CD79. Acá tenemos lo mismo. Este receptor también pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Acá tenemos la IgM, es el mismo que está acá, nada más que acá tiene la estructura globular, y que está inserta en la membrana del linfocito B. Y este es el heterodímero que lo acompaña, que tiene unas colas citoplasmáticas, donde están los ITAM, que son las estructuras que van a transmitir las señales para que el linfocito B se active. ¿Cuál es la función que tiene este receptor? Sobre todo porque este tiene cola citoplasmática corta. Este IgM solo hace el reconocimiento del antígeno. El antígeno, por supuesto, que se va a unir ¿a dónde? A las zonas variables, ¿sí? Siempre en las zonas variables donde están los determinantes de complementariedad de las inmunoglobulinas. Y el heterodímero es el encargado de transmitir la señal de activación. Ahora, cuando se une y cuando lo reconoce, el linfocito se va a endocitar este receptor junto con el antígeno proteico, lo va a llevar a vesículas
a vesículas endosómicas, los va a procesar el antígeno, el linfocito B, y lo va a expresar en su superficie en el contexto del CMH de clase 2 para que sean reconocidos por los linfocitos T helper. Bien, si nosotros tenemos antígenos que son T independientes, o sea, que no necesitan la colaboración de los linfocitos T para activar el linfocito B, directamente este BCR lo va a endocitar y van a iniciar la activación y la diferenciación de los linfocitos B. Ahora, si es un antígeno timodependiente, ya hablamos de proteínas globulares, hablamos de cosas muy complejas, de cosas, estructuras grandes, son endocitados y los péptidos son presentados a los linfocitos T helper o colaboradores en el contexto del CMH de clase 2. Bien. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, acá voy a correr esto un momentito para... Ahora necesitamos saber cuál es la secuencia, acá está, ¿ven? La secuencia de acontecimientos en las respuestas humorales a antígenos proteínicos. Si nosotros decimos antígenos proteínicos, nos estamos refiriendo que es un antígeno T dependiente que va a necesitar la colaboración de los linfocitos T colaboradores, que son TCD4 positivos. Les voy diciendo, pero ya lo vamos a ver después. Entonces, esto para que ustedes se ubiquen en la diapositiva, esto es la paracorteza del ganglio y esto es la corteza del ganglio linfático, ¿sí? En la paracorteza, las células dendríticas van a capturar el antígeno, proteínico también, lo van a procesar y lo van a expresar en su membrana en el contexto del CMH de clase 2. ¿Y a quién se lo presenta? A este linfocito T helper o colaborador, que son linfocitos T vírgenes. Los linfocitos T vírgenes o naive que les he puesto ahí son linfocitos que tienen su TCR, o sea, su receptor TCR, su receptor antigénico perfectamente formado y que si encuentra a su epitope antigénico específico, este linfocito T se va a transformar en linfocitos T efectores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos linfocitos efectores van a expresar esta molécula que se llama CD40 ligando, lo pongo aquí porque enseguida lo vamos a ver de nuevo, van a expresar el CD40 ligando y van a expresar receptores para quimiosinas, porque estos linfocitos T efectores que se han activado con esta célula dendrítica van a migrar y se van a acercar al folículo, ¿ven? Van a migrar y se van a acercar al folículo siguiendo un gradiente de concentración de quimiosina. ¿Qué pasa en la corteza? Acá tenemos la corteza, acá tenemos activación del linfocito B, por los antígenos que hemos visto ya por dónde llegan. Tenemos que el linfocito B ya se ha unido, se ha activado. La unión del antígeno al receptor produce un entrecruzamiento del receptor y eso es lo que gatilla la activación. Bien, entonces lo endocita, lo procesa y lo expresa en su superficie en el contexto del CMH de clase 2. Y también estos linfocitos van a expresar también receptores para quimiosina que van a hacer que estos linfocitos salgan del folículo
y se acerquen a los linfocitos T. O sea, que en un espacio próximo al folículo se produce la interacción, acá dice, inicial entre el linfocito B efector, que ya está activado, con el linfocito B que ha sido activado. Ahora, para que se lleve a cabo esta interacción entre este linfocito T, colaborador activado, y este linfocito B, que está expresando, porque este linfocito B le expresa al TCR de el péptido antigénico en el contexto del CMH de clase 2. Pero para que esto ocurra, o sea, para que el TCR reconozca el péptido, es necesario que el epitope antigénico que activó al linfocito T esté contenido en el antígeno que activó al linfocito B. ¿Qué quiero decir con esto? Que el antígeno que activa al linfocito T tiene que ser exactamente el mismo que el antígeno que activa al linfocito B. Si no, no puede ocurrir esta interacción. Para que el linfocito B se active completamente, necesita dos señales. La primera señal es la interacción de la unión del antígeno nativo, que es fagocitado, es procesado dentro del linfocito B y es expresado en su superficie como péptido antigénico en el contexto del CMH de clase 2. La segunda señal proviene de esta interacción entre el linfocito T y el linfocito B. Se llama señal o coestimulación, ¿sí? El linfocito T helper activado o folicular, si estamos viendo, debe reconocer a través de su TCR el péptido antigénico presentado en el contexto del CMH de clase 2 por los linfocitos B. Si este linfocito T no encuentra o no reconoce el epitope antigénico para su TCR, no puede coestimularlo. Por lo tanto, no se da la segunda señal y por lo tanto el linfocito B no se activa. Bien, tiene que ser este epitope antigénico que activó al linfocito T debe estar contenido en el antígeno nativo que activó al linfocito B. Pasamos a esta diapositiva. Pasamos a la diapositiva que está abajo, donde vemos claramente que la interacción que le he puesto acá con líneas de punto ocurre cerca del folículo, ¿sí? Se llama espacio o foco extrafolicular, ¿sí? No estamos dentro del folículo. Ahora, para que el linfocito T cooperador migre y se encuentre con el linfocito, hemos dicho que se tienen que expresar receptores para quimiosina, lo mismo para los linfocitos B. ¿Recuerdan cuando hemos visto la clase de órganos y células? Hemos visto que los linfocitos T y las células dendríticas tenían un receptor, el EB7, que cuando salían del epitelio alto, se iban a la zona de la paracorteza siguiendo un gradiente de concentración. Lo mismo para los linfocitos B, que se iban hacia la zona de la corteza. Bueno, en este caso, para que el linfocito T migre hacia la zona de la corteza, tiene que dejar de expresar el receptor 7 y aumentar la expresión del receptor 5. Para que por gradiente de concentración de quimioasinas o quimioatractantes,
este linfocito T se acerque al linfocito B. Y lo mismo, el linfocito B tiene que expresar el receptor, el 7, acá tienen una flechita, para que por gradiente de concentración de quimiosinas salga del folículo y se encuentre y pueda interaccionar con el linfocito T. Todo esto que está acá, esto es el folículo primario dentro de la corteza. Porque lo hago así porque ya vamos a ver qué pasa. Acá les he subrayado migración de los linfocitos B activados al borde del folículo. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, a ver un momentito, voy a correr esto. Bien, entonces, esta es la presentación antigénica del péptido antigénico presentado por el linfocito B a los linfocitos T. Entonces, tenemos que el BCR, acá está el linfocito, este es el BCR, va a reconocer el antígeno proteínico microbiano, antígeno nativo, como está, no procesado. Son endocitados, acá dice endocitosis del antígeno mediado por el receptor, acá tenemos el receptor específico, procesamiento y presentación del antígeno, y acá es lo que yo les decía, este es el péptido antigénico derivado de esta proteína que es expresado en el contexto del CMH de clase 2 en la superficie del linfocito B. Entonces, estos linfocitos B que hemos visto recién salen del folículo, van hacia la zona extrafolicular y se van a encontrar con este linfocito T, que son CD4 positivos, que han sido ya activados en la zona de la paracorteza por las células dendríticas. Este linfocito, y vuelvo a recalcar, este linfocito tiene que haber sido activado por un péptido antigénico derivado del mismo antígeno que activa a los linfocitos B. Bien, pasamos a la otra. Bueno, entonces, esta es la primera señal. Yo les he dicho que para la activación de los linfocitos B se necesitan dos señales. La primera señal es la unión o el reconocimiento del antígeno nativo por el BCR del linfocito B. ¿Sí? La segunda señal es esta que se tiene que dar. Un momentito, voy a poner esto. Bien. Profe, disculpe. Sí. A esa barra la puedo ocultar, si no, y cuando ya sale del PowerPoint, ya desaparece la pantalla. Sí, mi vida. ¿Sabes qué pasa? Una vez he hecho lo mismo y se me ha desestructurado todo el Power. Bien. Sí, yo te agradezco. Bueno. Entonces, esta es la primera señal. La segunda señal está dada por, esto les he puesto así grande, por la interacción entre el linfocito T y el linfocito B. ¿Bien? Entonces, esta segunda señal tiene que haber un reconocimiento, que es lo que hemos visto en la diapositiva de recién. Este que está acá, es este que está acá. Es el PCR que va a reconocer el péptido antigénico que está presentado en el contexto del CMH de clase 2. Este péptido antigénico que proviene de este antígeno, no sé si me sigue. Este antígeno que ha sido endocitado, aquí dice procesado y presentado en la superficie del linfocito B en el contexto del CMH de clase 2. Además de este reconocimiento, tienen que reconocer
Estas, si yo las he puesto acá con líneas de punto, que se llaman moléculas coestimulatorias. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando se activa el linfocito T, expresa el CD40 ligando? Acá les he puesto de nuevo para que lo tengan bien claro. El CD40 ligando se expresa cuando el linfocito se activa por el antígeno, recuerdan, presentado por la célula dendrítica, en la zona de la paracorteza. Este CD40 ligando también se llama CD154, que va a reconocer o va a activar el CD40 que está en los linfocitos B, que se expresa de manera constitutiva, lo tiene siempre, ¿sí? Y las segundas moléculas coestimulatorias son estas que se llaman CD86 en el linfocito B, que es el B71, CD80 y B72, CD80. Acá hay dos, pero bueno, con que sepan una CD86, porque también participa el CD80. El CD86 y el CD80 se van a unir al CD28. Estas se llaman moléculas coestimulatorias. Y todo esto es la segunda señal que necesita el linfocito B. Una vez que se reconoce el TCR y las moléculas coestimulatorias, hace que el linfocito T comience a producir interleuquina 4. Esta interleuquina 4 se va a unir al receptor para interleuquina 4 que está en el linfocito B y lo va a activar. Una vez que la interleuquina, a su vez, la interleuquina 4 a su vez hace que los linfocitos expresen más receptores para interleuquina 4 y es así como se activa el linfocito B. Todo esto es la segunda señal. Este linfocito B, cuando se produce toda esta unión con todas estas moléculas, este linfocito B se va a transformar en linfocito T helper 2. ¿Sí? Es un linfocito T efector, un linfocito T CD4 positivo, que se transforma en linfocito T helper 2. Una de las citoquinas que produce el linfocito T helper 2 es la interleuquina 4. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esto es lo que corro esto para allá. Acá. Bueno, esto es un resumen, más o menos, de lo que hemos estado viendo hasta acá. Esto que ocurre acá, esta es la célula dendrítica y este es el linfocito T, que es el linfocito T vírgenes. Esto es lo que ocurre en la zona de la paracorteza, ¿sí? En la zona de los linfocitos T. Acá les he puesto. Los linfocitos T CD4 vírgenes se activan cuando reconocen el antígeno a través de su TCR, que le presenta la célula dendrítica, ¿sí? A su vez, ellos van a expresar todo lo que hemos visto recién, receptores, migran, se acercan a los folículos, y los linfocitos B que salen del folículo y producen la segunda señal. Esta es la primera señal que del antígeno que se va a unir al BCR en los linfocitos, y esto corresponde ya a la segunda señal que necesita el linfocito B. El linfocito B recibe la segunda señal, la primera señal, la segunda señal. Con la segunda señal, la célula T helper 2 comienza a secretar esta serie de citoquinas o interleuquinas que les he puesto yo acá. Este es el patrón de citoquinas secretados por los linfocitos T helper 2. Bien, ¿qué va a hacer la interleuquina 4? La interleuquina 4, ya hemos visto y ya les he explicado recién, van a activar a los linfocitos B
y va a hacer que los linfocitos B expresen más receptores para interleuquina 4 y se activen los linfocitos B. Esto es en el caso de respuesta inmune normal contra cualquier antígeno. Ahora, si nosotros, si estamos frente a enfermedades alérgicas, o sea, frente a una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata, o estamos frente a infecciones parasitarias, esta célula, esta interleuquina, tiene la función de hacer el switch, o sea, el cambio de isotipo de IgG a IgE. Pero eso es solo, y les repito, en el caso de infecciones parasitarias o enfermedades alérgicas. En este caso, donde tenemos una infección o activación por patógenos comunes, la interleuquina 4 lo que hace es activar a los linfocitos B. La interleuquina 5, ¿qué hace? La interleuquina 5 hace lo que dice acá, división. Esta división se llama proliferación celular o también se llama expansión clonal. En el caso, también para la interleuquina 5, en el caso de enfermedades parasitarias o en el caso de enfermedades alérgicas, la interleuquina 5 es quimiotáctica de eosinófilos. Y tiene muchas otras, pero fundamentalmente induce o estimula la maduración de eosinófilos en médula ósea y a su vez es quimiotáctica de eosinófilos. Pero acá, en una respuesta contra un patógeno común, la interleuquina 5 lo que hace es estimular la expansión clonal de este linfocito B que se está activando. ¿Qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6 produce la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos. También se sintetiza la interleuquina 13. La interleuquina 13 va a estimular a las células PANET para que sinteticen el moco. Sobre todo esto está dado también en enfermedades alérgicas y parasitarias donde hay mucha mucosidad. Es debido a la liberación de esta interleuquina que hace que células epiteliales sinteticen mucho moco o mucha mucosidad. Y la interleuquina 10 y el factor transformante beta o transforming growth factor beta son citoquinas reguladoras. Ya lo vamos a ver cómo regulan esta respuesta. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, acá tenemos de nuevo, para que se ubiquen acá, tenemos la zona de la paracorteza, la zona del folículo, estamos dentro del ganglio, la zona de la paracorteza. Acá se ha producido la interacción inicial, TB, que hemos visto recién, cómo se activa todo esto, cómo migra. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya se han activado. ¿Qué pasa con estos linfocitos? ¿Para dónde migran? ¿Qué es lo que pasa? Los linfocitos van a tomar distintos caminos. Van a tomar, ya vamos a ver, distintos. Esta es la interacción inicial, ¿recuerdan? Que tiene lugar entre el linfocito B y el linfocito T. Cerca del folículo, en la zona T, cerca del folículo. Entonces, los linfocitos B van a tomar dos localizaciones diferentes. Van a ir a un foco extrafolicular, ¿sí? Fuera del folículo. ¿A dónde se van? Se van a la médula del ganglio linfático. Estos linfocitos B van a ir a la médula del ganglio linfático. Van a generar una respuesta inmune, inmediata. En la médula del ganglio linfático, estos linfocitos B, acá están las células plasmáticas,
Estos linfocitos B se van a sufrir una expansión clonal y diferenciación a células plasmáticas en el ganglio, en la médula del ganglio linfático. Son células plasmáticas de vida media corta que van a producir IgM. Esta es la respuesta aguda. La primera respuesta o la primera producción de anticuerpos que se produce ante la entrada del antígeno. Y corresponde a la respuesta primaria. Esta es la infección aguda con aumento de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina que se secreta de la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de contenerla la infección. Otro grupo de linfocitos va a migrar a la corteza. Acá tenemos la corteza. Va a migrar a la corteza y se va a meter adentro del folículo. Y adentro del folículo se va a comenzar a formar lo que se llama centros germinales en los folículos de la corteza. En los folículos de la corteza son los centros germinales. En estos centros germinales se está produciendo la expansión y la diferenciación a células plasmáticas, pero son células plasmáticas de larga vida o de vida media larga. Y acá también adentro de el centro germinal, que en realidad ya cuando el folículo tiene centro germinal se pasan a llamar folículos secundarios. El folículo primario es aquel donde el linfocito B se activa con el antígeno. El folículo secundario es aquel que ya tiene un centro germinal. En este centro germinal están los centrocitos, se llaman centrocitos, a los linfocitos B que se están expandiendo, se están multiplicando. ¿Sí? Y también es el lugar donde van a producirse los linfocitos B de memoria. Pasamos a esta diapositiva. Bien, entonces, este es el folículo secundario, ¿sí? Tenemos que están llegando al lugar, están llegando los antígenos. Mientras todo esto está sucediendo, los antígenos siguen llegando porque hay una infección, ¿sí? Ahora, la división de estos linfocitos dentro del folículo secundario va a depender de si llega antígeno o si no llega antígeno. Si sigue llegando antígeno, va a continuar todo esto. Va a continuar dividiéndose, va a continuar la respuesta y va a continuar produciendo anticuerpos. Ahora, si ya no llegan antígenos, ya cesa la división celular. Ahora, con la llegada del antígeno, las células se van a dividir. Al dividirse las células, van reorganizando sus genes. ¿Qué quiere decir esto? Que sus genes, son los genes que van a codificar para las regiones hipervariables del BCR. ¿Recuerdan el BCR que hemos dicho? Que el BCR, que es la IgM, tiene que reconocer al antígeno específico. Entonces, lo reconoce a través de la región variable. Entonces, mientras se divide, se reorganizan sus genes que codifican para la región variable. O sea que la región variable va cambiando. Y si va cambiando la capacidad que tiene ese BCR de unirse o de reconocer al antígeno con más avidez, mayor reconocimiento. Esta reorganización de los genes que ocurre dentro del folículo secundario es al azar. Se puede formar BCRs que ya no reconozcan más a antígeno, por lo tanto no va a haber respuesta y estas células van a morir por apoptosis. ¿Sí?
O puede ser que lo reconozcan mejor, ¿sí? Reconozcan mejor, quiere decir que van a reconocer con mayor afinidad a estos antígenos. Y la división continúa, la división y la diferenciación. O sea, que a través de esta división y esta reorganización de genes que ocurre dentro del folículo secundario, se van seleccionando los clones de linfocitos B que mejor reconocen al antígeno. Esto quiere decir que reconocen con mayor afinidad al antígeno. De manera que al final de la diferenciación, dentro del folículo secundario, habrá muchos más linfocitos B con BCR más afín al antígeno que cuando ingresaron al folículo secundario. No sé si me explico, ¿sí? Dentro del folículo secundario. Esto que yo les he dicho, que reconocen con más afinidad al antígeno porque van reorganizando sus genes de la región hipervariable, es lo que se llama la maduración de la afinidad, ¿no? Que se lleva dentro de los centros germinales que constituyen los folículos secundarios, ¿sí? En los centros germinales, o sea, en los folículos secundarios, se lleva entonces a cabo la maduración de la afinidad, el cambio de isotipo, ¿sí? Quiere decir que ya estas células plasmáticas ya no solo van a sintetizar IgM hasta ahora, porque la maduración de la afinidad es para la IgM, sino que van a sintetizar también otros tipos de anticuerpos. También se generan los linfocitos B de memoria y se generan las células plasmáticas de larga vida. Bien. Junto con la maduración de la afinidad, este es el cambio, también se reorganiza, este cambio de isotipo es porque se reorganizan no solo la región variable, que es lo que va a dar la maduración de la afinidad, sino también la región constante. Recuerdan que en las cadenas pesadas, en la región constante, la cadena H de cada inmunoglobulina es lo que determina el isotipo de inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, ese cambio de codificación, de reorganización de genes de las regiones de la cadena pesada es lo que origina el cambio de isotipo. Deja de sintetizarse la IgM y comienza a sintetizarse ya IgG o IgE, ¿sí? O sea que ya va a comenzar a sintetizar un anticuerpo que es mucho más específico. A ver, voy a correr esto porque sí me recuerdo. Bien. Una vez que deja de llegar antígeno al folículo, las células plasmáticas productoras de IgG van a migrar a la médula ósea, no a la médula del ganglio linfático, a la médula ósea, ¿sí? Son las células plasmáticas de vida media larga. Y los linfocitos B, que también se van a producir, como dijimos recién, van a quedar en circulación estos linfocitos B. Cuando estos linfocitos B encuentren al antígeno específico reconocidos a través de su BCR, se van a activar y van a producir directamente la IgG. Este es el fundamento de la respuesta secundaria. Los linfocitos B ya hicieron la maduración de la afinidad, de la respuesta primaria, de la respuesta aguda, de la primera, ¿sí? Por eso la respuesta secundaria, hay muy poca IgM,
está mediada por linfocitos B de memoria, que van a producir inmunoglobulina G y se activan mucho más rápido que en una respuesta primaria. Pasamos a la otra diapositiva. Un momentito. Bueno, esto es un folículo secundario de un nódulo linfático de gato. Este es el folículo secundario. Acá tienen un collar de linfocitos B que no se están dividiendo, y acá tienen el centro germinal. En el centro germinal están los centrocitos, que son los linfocitos B, que están haciendo la expansión clonal y la diferenciación de las células. Bueno, a ver, vamos a pasar. Esto es como un pequeño, esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta recién. La activación de los linfocitos B necesitan dos señales: el reconocimiento por parte del BCR hacia ese antígeno nativo. Acuérdense que el linfocito B se activa con antígenos nativos sin procesar, y la segunda señal viene de la colaboración TB con todas las moléculas coestimulatorias. Una vez que se activa el linfocito B, viene la segunda señal, que es la expansión clonal. Los linfocitos B van a responder a la interleuquina 4, secretada por el linfocito T helper, que ya son T helper 2, y a su vez van a expresar más receptores para la interleuquina 4. Bien, entonces, a medida que van produciéndose la expansión clonal, los linfocitos B se van diferenciando, ¿sí? Y van a tomar distintos caminos, ¿sí? Un grupo va a migrar a la médula del ganglio linfático, donde se van a diferenciar en células plasmáticas o plasmocitos productores de inmunoglobulina M. Esta es la respuesta primaria, esta es la respuesta aguda, donde hay inmunoglobulina M. El resto va a migrar hacia los órganos linfáticos primarios, pero ya son secundarios, porque se van a transformar en secundarios, porque comienzan a multiplicarse y se forman los centros germinales, donde están los centrocitos, ¿sí? Recuerden que en los folículos secundarios se va a producir la maduración de la afinidad, el cambio de isotipo. Los plasmocitos productores de IgG van a migrar a la médula ósea y ahí se van a tener por largo tiempo, ¿sí? Y los linfocitos B de memoria que circulan en la sangre. Y después viene la producción de los anticuerpos. Ya vamos a ver cómo lo producen. Habíamos dicho que también había linfocitos B1 y linfocitos B de la zona marginal del vaso. Estos son muy importantes para la primera línea de defensa antibacteriana. ¿Por qué? Porque responden al ingreso de los antígenos y no necesitan de la colaboración de los linfocitos T, ¿sí? Responden ante antígenos timo independientes, ¿sí? Esa es la principal función, que es la producción de anticuerpos que están dirigidos contra antígenos bacterianos que no son proteínas. Por ejemplo, lipopolisacáridos, polisacáridos, ¿sí? Entonces, estos antígenos son reconocidos por el BCR de estos linfocitos y los activan. Recuerden que estos linfocitos B de la zona marginal son los linfocitos del vaso, que van a responder a antígenos que entran por la sangre, ¿sí? Los patógenos que entran por la sangre, ¿ah? Y van a producir grandes cantidades de IgM específica en los primeros 3 a 4 días, luego de la estimulación antigénica. Bueno, pasamos a la transducción de señales, o sea, cómo hace este linfocito B para sintetizar las inmunoglobulinas o la apoptosis que hemos hablado recién, pero me interesa la síntesis de
inmunoglobulinas. Acá tenemos el antígeno que se va a unir a las regiones variables, a las zonas de hipervariabilidad que están en las regiones FAB de la inmunoglobulina, y se deben unir y van a producir se unen y producen el entrecruzamiento de los receptores. El CD79, que hemos dicho acá, o el heterodímero alfa-beta, son los que transmiten la señal de activación, ¿recuerdan? Porque tienen los motivos ITAM en sus colas citoplasmáticas, hemos visto recién. Entonces, el entrecruzamiento de los receptores activados por la unión del antígeno produce la activación de los residuos ITAM. Se fosforilan las tirosinas que están en los residuos ITAM y van a formar unos sitios de acople para otras proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la SRC quinasas, como la LIN y la FIN, ¿sí? Que catalizan la transferencia de un fosfato a la tirosina de los ITAM. Entonces, estas quinasas fosforilan las tirosinas que están en los ITAM. Una vez que estas tirosinas se activan, estas van a activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a catalizar la hidrólisis de fosfolípidos que están en la membrana. ¿Qué fosfolípido? Del fosfatidil inositol bifosfato, este que está acá. Esta es la enzima. Y esta enzima hidroliza este fosfolípido que está en la membrana. ¿Y lo hidroliza a qué? Lo va a hidrolizar a diacilglicerol y a inositol trifosfato. Acá les he puesto inositol trifosfato o fosfatidil inositol trifosfato. ITP o IP3, cualquiera de los dos. Fosfolipasa C, y este es el diacilglicerol. ¿Qué hace el fosfatidil inositol trifosfato? Va a liberar iones calcio que están dentro de las organelas en el citoplasma. Este calcio va al citoplasma, queda libre, se aumenta el citoplasma, aumenta la concentración de calcio en el citoplasma, que va a activar a una fosfatasa que se llama calcineurina. ¿Qué hace esta calcineurina? Va a actuar sobre un factor de transcripción que se llama NFAT, un factor nuclear activado de las células T. Le saca un fosfato, porque es fosfatasa. Y este NFAT desfosforilado va a penetrar al núcleo. Y con la ayuda de este otro factor de transcripción que se llama AP1, proteína activadora 1, se va a unir a los promotores de genes que están en los linfocitos T activados y va a traducir y va a transcribir la síntesis y secreción de las inmunoglobulinas. Por otro lado, el diacilglicerol va a activar una PCK o PKC, que se llama proteínsinasa C, que también va a hacer exactamente lo mismo, pero sobre este factor de transcripción que se llama NFKB, se llama factor nuclear KB, también con la ayuda de este otro factor de transcripción que es el AP1. Entonces, lo que quiero que quede claro, que el reconocimiento del antígeno lo realiza la inmunoglobulina M. La señal de activación del linfocito B lo realizan la CD79 o heterodímero alfa-beta, que son los que tienen los dominios ITAM en sus colas citoplasmáticas.
Bueno, acá les he puesto esto también, los motivos IPA. Bueno, esta es la célula plasmática que se desarrolla a partir de los linfocitos B activados, ¿sí? Estas células que se distribuyen por todo el organismo. Hay células plasmáticas, se concentran en el vaso, en la médula de los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Acá les he puesto, son ovoides de 8 a 9 micrones de diámetro, que tienen un núcleo redondo, excéntrico, tienen un citoplasma abundante, rico, el retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, ¿sí? ¿Por qué? Porque son células que están constantemente secretando proteínas, ¿sí? Las inmunoglobulinas que secretan las células plasmáticas es idéntica especificidad antigénica a los BCR de los linfocitos B, progenitor de la célula plasmática. No sé si me explico, ¿sí? Las células plasmáticas no tienen inmunoglobulina en superficie y no expresan CMH de clase 2. Acá les he puesto. Secretan inmunoglobulinas o anticuerpos con idéntica especificidad antigénica a los BCR de los linfocitos B progenitor. Bien. Esta es una fotografía de un microscopio electrónico de una célula plasmática de conejo. Miren todo el retículo endoplásmico rugoso y los aparatos de Golgi. Y esto es la médula de un nódulo linfático de un perro, ¿sí? Para que todas estas que tienen estos ovoides con esos núcleos gigantes y mucho citoplasma y núcleo excéntrico son las células plasmáticas. Bueno. Bueno, ahí está correcto. Bien. Vamos a ver ahora la cinética de la respuesta inmune frente a antígenos T dependientes y frente a antígenos T o timo independientes, ¿sí? Esta es la curva o la cinética. Cuando decimos cinética, vamos a graficar cantidad de anticuerpos en función del tiempo, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los antígenos timo independientes. Si recuerdan, lo revisan después de la clase de antígenos. Son polímeros sintéticos simples, por ejemplo, el lipopolisacárido de Escherichia coli, los polisacáridos de neumococo, ¿sí? Que se van a unir directamente a los linfocitos B, van a producir el entrecruzamiento de los BCR, solo van a producir inmunoglobulina M ante una reinfección, van a actuar, responden exactamente de la misma intensidad con la reestimulación o la reinfección con el mismo antígeno, ¿sí? La misma intensidad quiere decir la misma cantidad o concentración, cantidad de inmunoglobulina. No tiene memoria inmunológica como lo hemos visto recién, ¿sí? Me estaba olvidando, acá dice, este es el periodo de latencia, ¿sí? Corresponde a todo lo que se da antes con respecto a la respuesta inmune innata. Acá tenemos la respuesta inmune frente a un antígeno timo independiente, donde acá nosotros tenemos la primera respuesta, vamos a tener inmunoglobulina M, corresponde a la respuesta primaria, y ante la reinfección con el mismo antígeno, vamos a tener todo lo que hemos visto recién, la maduración de la afinidad, el cambio de isotipo, los linfocitos B de memoria, ¿sí? Cambio de isotipo quiere decir se van a producir inmunoglobulinas G. Esto ya corresponde a la respuesta secundaria. Hay memoria inmunológica. Acá les he puesto la vida media que ya les he dado en la clase de anticuerpos. La vida media de la inmunoglobulina es aproximadamente de 7, o sea que al séptimo día, entre 7 y 10 días, entre 7 y 10 días se obtiene el pico máximo de inmunoglobulina.
y la vida media del IgG entre 25 y 30 días, el pico máximo de la inmunoglobulina G. Bueno, esto es lo mismo, puesto de otra forma. Tenemos los linfocitos B virgen y pasan todo lo que hemos visto recién. Ante la entrada de un antígeno, vamos a tener una respuesta primaria a la primera exposición del antígeno M. Se va a formar inmunoglobulina M, que es lo que hemos visto recién, y un poquito de inmunoglobulina G que se pasa porque ya migran las otras células, ¿sí? Y se forman los linfocitos B de memoria. Ante una reinfección tenemos la respuesta secundaria, una respuesta rápida, donde se va a formar, va a haber un poquito de IgM, pero predominan la inmunoglobulina G y también se van a formar linfocitos B de memoria. Acá les he puesto los linfocitos B de memoria, expresan CMH de clase 2, expresan BCR de igual especificidad al BCR del linfocito B, que les dio origen, o sea que reconocen el mismo antígeno. Los linfocitos B de memoria no secretan anticuerpos y sobreviven meses, años, depende del antígeno. No estamos cubiertos de por vida frente al mismo antígeno, ¿sí? Los linfocitos B tienen vida media corta, larga o muy larga. Hay algunos antígenos que a nosotros nos produce protección durante toda la vida. Y otros linfocitos B de memoria que duran menos tiempo. Esto también es una... Voy a pasar. Lo paso para arriba. Ahí está. Ay, perdón. Esto es una respuesta inmune antígeno T dependiente, respuesta primaria y secundaria, ¿sí? Primer desafío, acá tenemos el antígeno, el periodo de latencia. El primer desafío, más o menos, al 7 y 10 días, tenemos IgM, ¿sí? Y un poquito de IgG, y en la reinfección, o ya respuesta secundaria, al mismo antígeno, vamos a tener que se va a producir ya el cambio de isotipo, se produce mucha cantidad de IgG, y la cantidad de IgM es más o menos la misma o menor cantidad de inmunoglobulina M. Esta es... Ahí. Bueno, esta también es otra curva, es otra cinética de la respuesta inmunohumoral frente a antígenos T dependiente. Acá tenemos la exposición inicial al antígeno, tenemos el periodo de latencia, este es un antígeno X, ¿sí? Entonces tenemos la respuesta primaria, esta está medio alta, tendría que ser un poquito más baja, entre 7 y 10 días. La segunda exposición al antígeno, ya tenemos la respuesta secundaria, tenemos IgG y la IgM que se forma también. Entonces, la respuesta primaria, ¿sí? Responde entre los 5 y 10 días después de la entrada del antígeno. La respuesta máxima es menor que la respuesta secundaria en menor cantidad. Predomina la inmunoglobulina M, que es un anticuerpo de menor afinidad con respecto a la IgG. Sí, acá está lo que hablábamos recién de la maduración de la afinidad de la inmunoglobulina M. La respuesta secundaria responde después, entre 1, 2, 3, 4 semanas después de la entrada del antígeno, ¿sí? La respuesta máxima es mayor que la respuesta primaria, hay un cambio de isotipo, se puede sintetizar IgG, si es una respuesta contra parásito o una respuesta alérgica vamos a tener IgA, IgE, podemos también tener IgA, y hay una mayor afinidad del anticuerpo. Y por último, les quiero mostrar, bueno, esto que se llama el cambio de isotipo de la cadena de inmunoglobulina, de la cadena pesada. ¿Se acuerdan que les decía recién? El cambio de la cadena pesada que va a determinar los distintos isotipos, ¿sí? Esto es todo lo que hemos explicado recién sobre la interacción antígeno-anticuerpo y todo lo que tienen que saber, la primera señal, la segunda señal, hacia dónde migran.
Y el cambio de isotipo que se va a dar en los folículos secundarios en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Esta es la inmunoglobulina M. Acá tenemos, está directamente, esto es un antígeno T independiente que va a sintetizar inmunoglobulina M, y acá se produce el cambio de isotipo, ¿sí? Las distintas subclases de IgG, podemos tener IgE y podemos tener IgA. Acá les he puesto. Los cambios en los genes van a modificar las cadenas pesadas, la porción constante, en los centros germinales de los órganos linfáticos secundarios y que originan el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Este cambio de isotipo es muy importante y beneficioso a nivel de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay estos tienen mayor capacidad para reconocer moléculas antigénicas, hay una mayor afinidad, ¿se acuerdan? La maduración de la afinidad, y hay una producción de anticuerpos de distintos isotipos que cumplen distintas funciones en distintas localizaciones tisulares. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la clase. Con esto terminamos la clase. ¿Tienen algo para preguntarme? Hola. Hola, chicos. ¿Todo está bien? Sí, profe, un compañero quería preguntar sobre los temas que van para el evaluativo del martes. Sí, bueno, ya está puesta. Ajá, bueno. Gracias, Paula, gracias, Giselle. Sí. Pero aguardo el temario. El temario, por la consulta que le hice, sí, Nicolás, sí, el temario es lo que está puesto en el campus. Yo les he puesto el temario. Para el evaluativo ustedes van a tener que estudiar lo que es respuesta, no me quiero confundir, por eso le digo que se fijen ahí, todo lo que es respuesta, interacción antígeno-anticuerpo secundario, todo lo que es la clase de antígeno, no sé si me estoy olvidando de otra cosa. Los órganos linfáticos. Y de los órganos linfáticos, solo de los órganos linfáticos, no de las células, porque eso lo van a tener que ver en el segundo evaluativo. Entonces va lo que es de clases teóricas, lo que es el antígeno, órganos linfáticos primarios y secundarios, por supuesto, y la prueba de la clase de interacción antígeno-anticuerpo secundario. Y tienen que ver todo lo que es la parte práctica del práctico número 1, que son las reacciones de precipitación y las reacciones de aglutinación. Las reacciones de precipitación, todo lo que tiene que ver con los Ring test y todo lo que tiene que ver con las reacciones de Auster-Lony, que les explicó la profesora Soledad en el videíto. Todo eso lo tienen que saber. Y con respecto a lo de la aglutinación, también que está todo explicado y está subido al campus, que dice trabajo práctico número 1, trabajo práctico número 2, trabajo práctico número 3 y número 4. Para este evaluativo tienen que estudiar el trabajo práctico número 1 y número 2. ¿Profe? Además de las clases teóricas, sí. Bien, perfecto. Ya despejó una de mis dudas, que era con el tema de las células, que entraría ya para el segundo evaluativo. Claro, yo por eso ahí en el evaluativo les he puesto solo órganos linfáticos primarios y secundarios, porque lo de las células y marcadores y todo eso lo tienen que ver para el segundo evaluativo.
Exactamente, perfecto. Pero ¿qué pasa? Ahora en la clase de antígeno, profe, va también de la mano con complejo mayor de histocompatibilidad. No, antígeno de histocompatibilidad no. Bien, perfecto. No, eso no. Si no, yo le hubiera puesto bien clarito. Antígeno, porque son dos clases. Yo las dicto en la misma día porque pues no tiene que ver, o sea, son cosas completamente distintas, claro. Pero las dicto porque por razones de tiempo y de organización en el dictado de las clases teóricas, nada más que eso. Pero eso lo van a ver ya para ¿qué es lo que tiene que decir? Lo tienen que ver para el examen directamente. Perfecto, muchísimas gracias, profe. No tienen por qué. Bueno, lo que les quiero decir antes es para el evaluativo del martes, a ver que no me no me olvide. Primero que el evaluativo va a estar, el evaluativo ustedes van a tener 10 minutos para contestar el evaluativo. El evaluativo que va a tener 10 preguntas, 1 minuto por pregunta. Ustedes van a tener 5 minutos para entrar al sistema y a partir de que comienzan a responder, ya comienza el reloj, ahí ustedes van a ver que tiene un relojito y comienza a correr el tiempo. Claro. Si ustedes han entrado a los 2 minutos y comienza y tienen 10 minutos para contestar, no tienen más. Aproximadamente es 1 minuto, porque son 10 preguntitas, les voy a poner, son preguntas muy sencillas, pero tienen que tener los conocimientos muy claros para, a ver qué es lo que me están preguntando. Sí, va a ser por el campus, todo es por el campus, sí. Ustedes tienen aproximadamente 1 minuto para responder. Hay una pregunta por página, ¿sí? Una vez que ustedes pasan a la segunda pregunta, no pueden volver, ¿sí? Ustedes tienen que contestar y al pasar a la pregunta, eso ya queda archivado. Y tienen que enviarlo, ¿verdad? No se olviden de enviar. Sí, se envía automáticamente, pero por las dudas, por favor, tienen que poner ahí el enviar. ¿Qué otra cosa les tengo que decir? Es multiple choice, bueno, eso estoy armándolo, la mayoría son multiple choice, hay verdadero falso y hay otras cositas que ustedes tienen que, son cosas sencillas, no son cosas gruesas, pero que ustedes para saber lo grueso tienen que estudiar el detalle porque si no, no lo van a saber. Es así. Si ustedes no saben el detalle, no van a poder verlo desde afuera. ¿Qué otra cosa les tengo que decir? Bueno, va a comenzar... No, el horario va a empezar a las 2. De 2 no, el martes, cierto, es de 5 a 5 y cuarto, perdón. El martes va a ser desde las 5 hasta las 5 y cuarto. Una vez que ustedes comiencen, ¿sí?, el examen, tienen 10 minutos. Ahora, si ustedes han entrado a los 10 minutos, van a tener nada más que 5. Así de sencillo. O sea, ustedes cuando empiezan a contestar las preguntas, les corre el tiempo y automáticamente ya termina el tiempo y ya no pueden seguir contestando. Se cierra la pantalla y ustedes ya no tienen mucho tiempo, ¿sí?, para hacer las cosas. Y bueno, y el viernes, que va a ser el otro evaluativo, bueno, ese va a empezar de 2 a 2 y cuarto. No. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra cosita que me quieran preguntar? Bien, no. Sí, pregúntame, Ana Laura, sí. Sí. ¿No? No se entiende. Tenés que escribirlo porque no te entiendo.
Me estaba olvidando que las preguntas también tienen puntaje negativo, ¿sí? O sea que si ustedes marcan una respuesta incorrecta, el sistema ya está programado para que le descuenten puntaje. Y van a aprobar con 5. Sí, ustedes tienen que marcar los que están seguros. Son 10 preguntas, aprueban con el 50%. Si marcan una pregunta mal o una respuesta incorrecta o no marcan las que corresponden, tienen puntaje negativo. Nada más. Bueno, yo creo que con eso, no sé, en el caso de verdad por página, claro, todo lo que sea, una pregunta, sea verdadero o falso, sea que le ponga dibujitos, sea que les ponga cualquier otra cosa que no sé, no me puedo acordar en este momento, es 1 por página, ya sea múltiple choice, ustedes contestan y cuando pasan a la otra pregunta, esa pregunta ya no pueden volver para corregir, tienen que marcar lo que están seguros, ¿sí? Creo que les he dicho todo, ¿no? Creo que no me olvido de nada. De todos modos, cuando ustedes ingresan, cuando ustedes hagan el evaluativo el martes, cuando ustedes ingresan, ahí tienen todo indicado, ¿sí? Todo indicado. El evaluativo sí, hay algunas que ahí les dice, es una sola pregunta o son varias las preguntas que tienen que, es una la respuesta o varias las respuestas. El sistema yo lo he programado también para que les indique eso, para guiarlos un poco. Bueno, ¿tienen alguna otra? Sí, Tomás. Sí, y en cuanto a la nota, ahí te dice al final cuando uno finaliza, te dice si estás, conseguiste las 5 preguntas aprobadas o... Sí, ya está programado para que sea así. Bien, gracias. Sí, ahí está todo programado. Tienen que aprobar con 5, lo iba a poner en 6, pero bueno, vamos a ver cómo responden ahora y bueno, yo espero que les vaya muy bien, espero que todos aprueben, el que, por supuesto, que pueden desaprobar solo 2, ¿sí? Y solo 2, o sea, pueden desaprobar o pueden desaprobar el evaluativo siguiente. Uno solo de ellos, y tienen que recuperarlo, ¿sí? Y tienen que aprobar la recuperación, ¿sí? Eso lo vamos a poner después. ¿Algo más? Bueno, yo creo que creo que no me olvido de nada. Ya saben, el